¿Qué tal, taller? ¿Cómo se encuentran? Les mando un gran saludo. Espero que sus familias se encuentren bien y que ustedes también se encuentren bien. Este es un video para hacer la continuación de lo que fue el vaciado en plastilina sobre molde de silicón. La intención era mostrar cómo el molde de silicón puede darnos una matriz nueva para modificarla. Entonces, algunos de sus compañeros me pidieron que mostrara el vaciado, pues para complementar y dar un poquito más de, de visualización al proceso. Entonces, mientras abro el molde, este fue el molde que utilizamos. ¿Se acuerdan que vaciamos la plastilina? Aún no lo saco. Ya tiene aquí por lo menos, creo que 3 semanas. En lo que abro el molde les platico un poco sobre las cuestiones técnicas. Entonces ya habíamos mencionado que el silicón es un material que puede soportar un poco el calor, principalmente las resinas. Cuando nosotros vaciamos una resina que se compone de varias partes y entre esas está el catalizador. El catalizador es aquel que hace que endurezca este polímero. Y este polímero, existen muchísimas clases de polímeros. Alguno de los famosos y de los que más preguntamos siempre es la resina cristal. La resina cristal es esta que te da una transparencia tipo vidrio. Esta resina tiene que ver con el tiempo de catalización. Si el tiempo de catalización es muy largo, se tarda más, estás garantizando que no haya cuarteaduras y que se vea más cristalina. Ese es el chiste de esa resina. Es una resina que en años pasados yo veía que muchos de los escultores o incluso de los vendedores nos decían que con el tiempo, estoy hablando de un lapso de 10 años tal vez, 5, se ponían amarillas, cambiaban sus propiedades. Ahora hay muchísimos materiales nuevos que ya no hacen ese tipo de efectos y se conserva bien la resina. Así que las resinas están diseñadas para ser vertidas dentro de los moldes de silicón de forma líquida, o pueden recibir mezclas para hacerlas tipo gel. Y este gel se puede embarrar en el silicón y hacer solo una cáscara, digamos, solo un registro sin estar relleno de la pieza. El material que se utiliza para hacer ese tipo de efecto se llama cabosil. El cabosil lo venden los productores de las resinas. Se cataliza la resina, se mezcla con la resina y haces que la resina sea una especie de gel que puedes embarrar sobre superficies y tiene esa consistencia. Incluso puede dejar una textura. Cabosil. Por lo general, todo esto se los comento porque la temperatura a la que eleva la resina la recibe nuestro molde, y con el tiempo los moldes se van desgastando. Después de mucho tiempo, tanto tiempo calentar y enfriar, borra hasta cierto punto el detalle de los silicones. Los silicones guardan más el detalle cuando son muy lisos. Cuando imaginemos que le hacemos el molde a un huevo, el huevo al ser liso y no tener textura, es muchísimo más difícil que pierda esa definición. Pero para los que hacen ojos, uñas, pelo, cara, párpados, esa definición se va borrando. Les estoy comentando esto porque se va a borrar por allá de los 200, 300. Si el molde es de muy buena calidad, 200, 300 reproducciones mínimo. Hay otras que duran 80 y empieza a bajar la calidad. Hay nuevos silicones de marcas nuevas que aguantan muchísimo más. Entonces, la materia prima del silicón y todo lo que conlleva a las resinas que se pueden vertir dentro de los moldes de silicón
han mejorado muchísimo. Es cuestión de echarse un clavado a los productores, a la web, y van a encontrar un montón de información de materiales para escultores. En nuestro caso vaciamos plastilina, que también entró caliente. Hay que tener mucho cuidado de no vertirla hirviendo, porque si la viertes hirviendo, aparte de que es peligrosa para tu piel, puede ser dañina para el silicón. Puede quemarlo y hacer que la elasticidad, por el golpe del calor, la elasticidad sea tanta que se doble, que se pierda, que se funda, que se echa a perder. Entonces hay que echarla tibia, líquida pero tibia. Bueno, entonces vamos a aprovechar para mostrar un poquito el desmolde. Lo primero que hay que hacer es quitar la carcasa de fibra de vidrio. En el caso de este diseño, viene compuesta en dos partes. Una es la parte frontal y otra es la parte trasera. Vamos a desmoldar una parte a la vez. Aquí el diseño, cuando me lo entregaron, me di cuenta que no venía la pieza completa. ¿Por qué? Porque era muy difícil hacer el molde con la pieza completa. Entonces era más práctico hacer varios moldes. Por lo tanto, este molde solo le vamos a ver una oreja y no va a tener manos, ni tampoco los cuernos. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que cuando se hacen los moldes hay que hacer partes diversas para el molde y después hacer un ejercicio de ensamble. Es un poco lo que vamos a ver ahorita con la pieza, lo van a tener más claro. Entonces esta es la carcasa de fibra de vidrio, es un poco translúcida. Esta es la fibra de vidrio que tiene puesta la resina, que puede ser la resina de vaciado. La resina que tiene puesta, vean el color que tiene. Cuando es líquida es un poco rosada, no sé si se alcanza a ver ahí en la esquina. ¿Ven ese rosado? Ese es el color natural de la resina. Cuando tú le agregas calcita, la vuelves blanca, como las resinas que conocemos. Luego viene la parte del silicón. Aquí ya está la parte del silicón. Y tenemos una parte más de fibra de vidrio. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de desmoldar la fibra de vidrio para dejar solo el silicón y ver cómo el registro quedó. Aquí está la segunda parte del caparazón. Yo siempre los marco. Aquí, por ejemplo, vemos que dice 4P, 4 partes. Esta es una, la oreja la segunda, los colmillos la tercera y el molde de las manos la cuarta parte. Entonces, cuando empiezas a trabajar con moldes, luego se te revuelven y es un relajo. Entonces, lo mejor es irlos marcando. Luego viene el desmolde del silicón. Lo que voy a hacer es abrirlo poco a poco para que podamos ir viendo la plastilina cómo se desviste. Los silicones también tienen un tiempo de vida y depende mucho de pues la cantidad de repeticiones que hagas y la calidad del molde. Este es un molde intermedio, no es un molde de una calidad excesiva, porque yo sé que pues esta figura no la iba a sacar a comercializar a grandes escalas, pero sí quería reproducirla varias veces, unas 8 o 9 veces. Entonces pues invertí en un molde medianamente bueno. Pero eso tú lo puedes ir viendo en cómo se siente la suavidad del silicón. Acá esto no se los puedo mostrar, pero de pronto cuando lo aprieto en algunas zonas, siento cómo se me queda pegado, como si fuera un pequeño Durex, pero ya con muy poco pegamento. Eso quiere decir que se está deteriorando el silicón. Y entonces para conservar tus silicones hay dos opciones. La primera es un poco vaselina para que esté humectado. También me parece que hay un humectante especial que vende la marca para lubricarlos. Y lo más importante, mantenerlos rellenos. Hay que tenerlos llenos de un yeso o una cera,
preferentemente, para que no se deformen. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el molde guardado con la carcasa, lo tienes puesto de esta forma, pero vacío, entonces las partes interiores empiezan a colgarse, empiezan a deformarse, porque no hay un sostén interior. Eso pasa con el paso del tiempo, pero tarde que temprano se va a deformar. Entonces, bien hidratado y con una figura dentro, en el caso de los moldes de silicón, le vas a dar más vida a tu molde. Bueno, ya desmoldé la parte de atrás, ahora voy a desmoldar la parte de enfrente. Hay que hacerlo despacito. Miren, quiero mostrarles esto. Aquí no se nota porque es del mismo color del silicón, pero hay un postizo. Este es el postizo. Este postizo ayuda a que cuando entre aquí el molde de fibra de vidrio no se ancle y no se atore. Entonces se preparó este postizo de resina para que entre más fácil el molde, el caparazón, y pueda desmoldar más fácil. Pero si tú le quitas el postizo, encuentras que hay un hoyo y hay otro postizo acá de este lado. Postizos de resina. Casi no los había visto de resina, yo los conozco más de yeso. Pero bueno, es buena idea para si te sobra un poco de resina, pues ahí la usas. Ahora voy a quitar con cuidado, tratando de no dañar el modelado y que no se queden ahí pedazos de silicón, porque a veces el silicón se rompe y se quedan pedazos allá atrapados de lo que le llaman los candados. Entonces fíjense bien, aquí está la figura y aquí tiene un pedazo de silicón que se quedó, ni modo, eso fue de la plastilina. Pero es increíble ver cómo la figura parece recién esculpida, porque está sacada de un molde pues que está bien hecho y que tiene un registro muy bueno. Entonces mi original será muy cercano a esto. Aquí ya lo que tengo es una base de plastilina sólida en una dureza buena que me va a permitir hacer una modificación. Para ejemplificarlo, traje la modificación que hice por primera vez. Entonces, este de aquí, se los voy a mostrar. Este de aquí es la primera modificación que hice de ese personaje. Si se fijan, es mucho más grande. Le cambié el sentido de los cuernos, la postura, las orejas, la textura. O sea, hice una intervención mucho mayor. Pero todo empezó sacando una plastilina nueva. Entonces, este de aquí, vean cómo tiene otra textura, cómo tiene otra forma. Y este es otra versión, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos aprovechar. Utilizar un poco, si se fijan, hasta más alto es. Utilizar un poco el soporte de la plastilina y modificarla y hacer una plastilina nueva. Entonces, esta fue la segunda versión. Con esta que acabo de sacar voy a sacar una tercera versión. Voy a ver qué sale y se las vuelvo a mostrar. Pero, muy importante mencionarles que este es de resina. Este por completo es de resina. Y es la resina de la que les estoy hablando, que es la resina poliéster con su respectiva carga de calcita. Y luego está patinada en frío con unas buenas pinturas y le di una pátina, ¿no? Lo que es propiamente una pátina. Entonces, eso era mostrarles un poco las modificaciones y mencionar por último que este personaje, este segundo personaje, después de ser modificado, realicé un segundo molde. Entonces existe el molde de él, porque para obtener una resina hubo que fabricar otro molde. Entonces tanto tengo este silicón
del pequeño, como tengo el silicón del grande. También pudo haber sido una opción vaciar una plastilina de este y crecer. Entonces yo creo que el asunto de los moldes también te sirve para ser creativo. Tú puedes tener 4 o 5 moldes y vaciar diferentes personajes o figuras humanas o de lo que tú quieras, abstracto, lo que tú quieras, y utilizar esas bases para crear nuevas formas y no empezar desde cero. Por supuesto que los proyectos que empiezan desde cero pues requieren una estructura, un boceto, una planificación y empezar a modelar. Pero a veces los escultores pues recurren a esto y es una excelente opción para no empezar de cero. Tener una plataforma firme a la cual le puedes encajar una varilla interior o incluso preparar adentro la estructura y vaciar la plastilina, y cuando la retiras ya tienes algo con estructura interior, con forma de lo que fue el molde. Y entonces con un juego de otros 4 o 5 moldes hacer modificaciones y ser creativo, intercambiar cabezas, manos, mover posiciones, etc. Es una opción más para trabajar con las herramientas que ya tenemos y espero que les sea útil, una herramienta más, un video más para que complementemos lo que sabemos. En fin, hasta aquí el video de hoy. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y espero verlos pronto.